todo el mundo para que guardemos control. Todo el mundo silenciado. Ah, no, Eusebio no. Ah, ¿qué pasa aquí? Voy así y a Eusebio lo voy a unmute. Ok, Ya está. va. Entonces, por favor, todo el mundo con sus cámaras y sus audios apagados para que vamos a ir de corrido. Les voy recordando cómo es la dinámica para empezar. Muchas gracias por estar aquí. Ahorita nuestro ponente internacional se va a echar de corrido a su presentación. Preguntas al final, ya alzan la manita por aquí por el chat alzan la manita o a través del chat. Y así lo vamos a hacer todo para que no haya interrupciones y no se alargue esto demasiado. Y pues bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a nuestros jueves de sesiones de exalumnos y alumnas, que ahorita está como abierto al público porque tenemos este temazo que es la encuesta que se realizó en AMSAC con colaboraciones de MESEX, FEMES y de muchas personas, y ahorita Eusebio nos detallará más todo esto. Estamos muy emocionados con esta situación, y pues más que nada, ya se ha hablado de esto en ruedas de prensa, ya ha habido reportajes, apariciones de televisión y todo, pero pues ahorita pues la oportunidad de tener aquí a Eusebio dándonos más detalles, análisis más a fondo, más a profundidad, y desde luego la oportunidad invaluable de poder estar preguntando, compartiendo, resolviendo dudas. Llevamos 64 participantes y sigue subiendo. Y bueno, pues sin más ni más, pues muchas gracias, Eusebio, por estar aquí con nosotros, y te cedo el micrófono. Muy bien, pues muchas gracias por haberme invitado. Como muchos probablemente sepan, hemos andado muy activos con este asunto de presentar este esfuerzo de tratar de averiguar. Ay, ¿qué pasó aquí? Espérame. Este esfuerzo, y yo nomás un poquito de antecedentes en el sentido de esta, necesidad de averiguar cómo están las cosas. En esta presentación a la prensa y la secuencia de entrevistas, un detalle que quisiera yo compartir que me llamó mucho la atención. Una de las entrevistas, ocurre que el entrevistador, que es Primitivo, el que tiene el programa en XKW Radio en la noche, ya me había preguntado lo mismo. Me había hablado una vez y, oye, ¿qué opinas acerca de esta cosa del confinamiento? ¿Qué va a pasar con la vida sexual? Y pues yo le dije lo que se me ocurrió, pero igual que muchísimas personas, todo el mundo tiene suposiciones, y algunas suposiciones de estas son muy claramente suposiciones razonables. El punto está en que pues esta necesidad de tener la información empírica, la información producida por la realidad, es una necesidad que tenemos todos, y que ojalá nos vayamos moviendo a esta, digamos, costumbre de voltear a ver lo que la realidad nos dice, y no nada más nuestros pensamientos o nuestras ideas o nuestros deseos. Y este fue un poco resultado de esta filosofía, digamos, y de la trayectoria que tenemos ya hace un rato en la asociación de estar tratando de averiguar las cosas cada vez que se puede. Y desde luego la oportunidad y la inquietud de averiguar qué es lo que estaba pasando con la pandemia, con el confinamiento en la vida sexual, lo lógico es que tenga un impacto. Pero de lo lógico que tiene un impacto a la realidad de qué es lo que sucede, pues este es lo que hace la diferencia de la investigación. Entonces voy a empezar por compartirles algunas de las ideas. El impacto del confinamiento por la pandemia del COVID-19 ha estado pues predicho, supuesto. Ya les comentaba yo mi experiencia en el radio. Todo el mundo le preguntan y pues sí, todo el mundo supone que va a haber un impacto. Pero la cantidad de información empírica en el buen sentido, no de practicón, sino de más bien buscando la evidencia en la realidad con algún grado de objetividad, es escasa, y eso lo dicen muchos. Entonces, antes de empezar a comentar lo de la encuesta, déjenme comentar pues algunas de las cosas que ya salieron en la literatura. Hay una explosión de publicaciones acerca del impacto del COVID en general. Hay una cosa muy interesante en el sentido de que las editoriales de revistas científicas han ofrecido en forma abierta, sin costo, muchísimos de los artículos que se producen, pero la realidad es que es una cantidad de artículos medio grande, pero con
no necesariamente una metodología todas las veces sólida. Entonces yo hice una revisión muy rápida de lo publicado. Y ahorita les voy a platicar, o mejor les platico de una vez, como tengo un puesto de editor asociado en una de las revistas que publica más al respecto, pues también tengo acceso a lo que está en revisión, más que no se vale enseñarlo. Pero sí puedo decirle que hay como 25 artículos ya enviados y sometidos a revisión. Todo el mundo tratando de explicar este impacto de la sexualidad, es decir, en la vida sexual, en la salud sexual, en la salud reproductiva. Y más adelantito en el desarrollo, ya hacia el final, pero quiero mencionarlo desde el principio, les voy a comentar que la asociación está involucrada en un estudio internacional que ve esto mismo que medimos en esta encuesta, un poco expandido, porque tiene, pues llevamos ayer en la Junta 30 y pico de países que vamos a participar, todos poniendo la misma encuesta. Entonces hay una intensa necesidad de saber qué es lo que pasa. Y pues bueno, aquí está. Esta es una carta al editor. Muchas de las publicaciones son cartas al editor porque esas son mucho más rápidas, mucho más breves. ¿Qué dice esta carta al editor? El objetivo es ver el confinamiento en el COVID-19, en la vida sexual, y entonces lo que hicieron fue analizar 120 respuestas. Les voy a medio presumir lo de las respuestas porque pues 120 respuestas son unas y las de nosotros van a ver pues son bastante más. Pero es las prisas las que hicieron aquí sacar algunas conclusiones. En el sudeste asiático, Bangladesh, India y Nepal. Fue lo que investigaron este grupo de gente. En la muestra, el 45% de los participantes informaron que el confinamiento afectó su vida sexual, 45%. ¿Ven mi flechita o no la ven? Nada más quiero saber. Coménteme a alguien que tenga el micrófono abierto. Sí, sí se ve. ¿Sí se ve? Okay. Sí, se ve la flecha. Muy bien, gracias. Y el 46.7% informó que no hubo cambios. Entonces ya por aquí empieza un patrón que van a ver cómo se repite. 50% de la muestra informó que su vínculo emocional se vio afectado positivamente. Eso es una cifra pues muy interesante y hasta un poco alta comparada con otros estudios. Serie de estudios salieron en el Journal of Sexual Medicine, que es donde tengo la posición de editor asociados. Y ahí lo que hicieron fue convocar a varios países para decir qué es lo que había pasado. Y entonces publicaron un montón. Ahí se los paso a todos. Bueno, regreso para que vean. Brasil, el Reino Unido, Brasil, España, Israel, Japón. Total fueron 8. Ahora, de estos 8, pues no todos dan datos. De hecho, nada más 2 de los 8. Los otros están aquí como opinión experta. Están publicados, están accesibles a los que tengan acceso al journal y es muy posible que estén en acceso libre porque todo esto del COVID está presentándose en forma sin costo. Pero hay 2 que traen datos y esos los vamos a ver un poco más en detalle. Uno es el publicado en China por este señor Li, que publica un montonal y un grupo de chinos ahí. Y lo que nos presenta este ensayo es se incluyó una muestra de conveniencia, que es casi todos los estudios se han hecho con muestras de conveniencia. Esto es muestras que pues, se consiguen como se puede, básicamente, ¿no? De la gente que está cerca. La mayoría de hombres y un poquito menos de mujeres, eso es atípico, según ahorita vamos a ver los demás. Y preguntaron 12 preguntas nada más, específicamente sobre el comportamiento sexual. Y lo que dicen es una amplia gama de respuestas individuales. Sí, hay una variabilidad muy grande, 44% se informó una disminución respecto de lo que midieron es parejas sexuales. Pues bueno, aproximadamente 37% de disminución en la frecuencia sexual, 37%. Este numerito está interesante para comparar. Y luego hicieron una regresión múltiple. Vamos a ver bastante estadística, no muy complicada, pero sí bastante estadística a lo largo de la presentación. Lo que encontró es que lo que predice la baja o la alta es la relación de pareja, el deseo sexual estaban estrechamente relacionados con la frecuencia sexual. No es muy sorprendente eso. La mayoría de las personas con experiencias sexuales de riesgo, esto sí es interesante, tenían una reducción rápida del comportamiento sexual. Eso es que tienen conducta sexual de riesgo. En el Reino Unido hay este otro reporte y lo que se reporta ahí es que dice es un análisis provisional o análisis interim análisis, se dice en inglés. Y esto cuando se diseñan proyectos de investigación hay que anunciar que uno va a hacer un interim análisis, que es
básicamente lo que les voy a presentar, un análisis en medio, como para ver cómo está el panorama general y luego se pueden hacer mucho más análisis. Este es un estudio epidemiológico transversal, se incluyeron 868 individuos, 63% de mujeres y casi una quinta parte de jovencitos de 25 a 34 años. Esto es el estudio inglés. El estudio inglés nos reporta que el 39.9% de la población informó haber tenido actividad sexual al menos una vez a la semana, más o menos activitos. Las variables asociadas con la actividad sexual fueron ser hombre, una edad más joven, estar casado en unión libre, consumir alcohol y un mayor número de días de confinamiento. Yo creo que el único dato aquí muy interesante es el que está aquí en la gráfica, este mayor número de confinamiento es lo que está aquí. Entre más pasaban días, 0 a 5 días, 6 a 10 días, pues más actividad sexual se reporta. Pues sí, eso es bastante lógico. Y así como muchas sorpresas, pues no tiene este dato. Este es el último de los publicados, no en revisión, ha habido varios, este es un estudio italiano. Y aquí es un estudio que verificó la función sexual, ya no específicamente, sino lo que hicieron fue usar medidas de función sexual, el índice de función sexual, el índice de distrés, el SF36, que es otro cuestionario de función sexual. Y bueno, es edad de 39 años la mediana, 89 pacientes, no gran grupo, pero eso yo lo que les he comentado, con que se puedan sacar resultados interesantes, a veces las muestras, aunque no sean gigantes, son interesantes. Y perdón por el inglés, pero estaba la prisa grande, este está todavía en prensa, no se ha publicado, pero lo que muestra aquí es que prácticamente en todas estas dimensiones hay diferencias significativas antes del periodo COVID con respecto al COVID periodo, ¿no? Al periodo COVID. Hay muy poquitas que no cambian. Dolor, por ejemplo, no cambia. Esta casi tampoco también. La lubricación no cambia, pero muchas otras cosas cambiaron en este estudio. Y estos son los factores que predicen el cambio. Esto es una regresión que están tratando de ver cuáles son las cosas. Bueno, trabajar fuera de casa aumentaba las posibilidades de tener afectación del FSFI y pues algunos otros factores que no voy a entrar en detalle, pero que están ahí rápidamente. El artículo está. Bueno, entrando entonces a la encuesta que hicimos acá. Como les decía, la encuesta tuvo dos fases y ahorita van a quedar muy claras. Una fase inicialmente generada aquí dentro de la asociación con el equipo de investigación que tenemos, básicamente con Alicia, que conoce mucho, que es muy eficiente en producción de cosas y la supervisión de algún equipo que le estábamos asesorando. Y entonces lo primero que hay que tener claro es quiénes respondieron la encuesta. Eso es muy importante porque como no es una muestra representativa, pues entonces lo que importa es saber quiénes participaron en el estudio para ver en dónde están ocurriendo las cosas que se encontraron. Y las encuestas en líneas tienen sus problemas. Hay una clara tendencia en que las encuestas en líneas tienden a ser respondidas por personas con relativo alto nivel educativo, no de clase baja, sino tendiendo a ser clase alta, aunque las muy altas pues tampoco voltean a ver. Entonces, bueno, vamos a presentar quiénes respondieron la encuesta y eso es lo primero que quiero compartir. Primero, ¿cuántos? Este es el volumen de las participaciones. Hay dos olas claramente, esto está aquí puesto, estos son cuando arrancamos la encuesta el 9 de mayo, pero ya se iba bajando mucho la participación, esto es usando todas las redes sociales que tenemos y las posibilidades de difusión. Y aquí lo que hicimos fue contacto con el Instituto Mexicano de Sexología, decir, oye, échanos una ayuda a ver si hay posibilidad de conseguir más participantes. Y bueno, claramente sí lo hubo después de la entrada de la participación de IMESEX. Hay un fenómeno en estas invitaciones muy importante que hay que entender. Muchísima gente responde a la invitación, pero ahora que ve que es una encuesta un poco más compleja, que empieza por preguntarle de edad, qué sexo se identifica y todas las preguntas que les pusimos, pues como la mitad dice, ay, no, gracias, y nada más dice, sí, sí quiero, y luego ahora ya no responde nada, ni siquiera la edad. Pero de los que sí respondieron y dieron respuestas suficientes como para poder hacer un análisis, fue un número importante, 1784, 1985. ¿Por qué está la diferencia? Porque
es en algunas preguntas este número y en otras preguntas el otro número. Pero por ahí rondó el número y en las respuestas que participamos ahí están. Estas es las fuentes de donde provinieron las participaciones. Aparte de IMESEX, Canal 11 nos ayudó. Hubo una vinculación con Chile. Y bueno, pues 3,704 aceptaron. Estos son los que sí respondieron. Y aquí se tiene el porcentaje de participación de cada una de estas fuentes de información. La edad de los participantes, también es importante tener esto en mente. Algunos de los estudios que les mostré tienen rangos de edad bastante limitados. Aquí fue muy afortunada la dispersión de la edad. Menores de 18 no podían participar por cuestiones de regulaciones éticas, pero de 18 a 80 años tenemos un buen número de participantes que nos respondieron de su edad, por eso este numerito es un poco, ahí algunos dijeron, no, yo no digo cuántos años tengo, pero está bien, no digas. La mediana 39, muy parecida al otro estudio, eso es interesante, y una desviación estándar de 12 que nos deja dar una idea de quiénes son. La mayor parte de respondedoras fueron mujeres, 66%, y el resto hombres, como suele suceder en las encuestas en línea. La mayor parte en este grupo fue heterosexual, aunque tenemos un buen porcentaje de bisexuales y de homosexuales, algunos otros que nos va a costar un poco más trabajo. Estas diferencias no las hemos estudiado en los resultados que les voy a participar hoy, pero al final espero me dé tiempo de mostrar unas gráficas interactivas que nos dan alguna información del impacto de la orientación sexual en las modificaciones que encontramos. Luego, ¿quiénes? Pues bueno, casi 40% estaba casado. Perdón, estaba en soltero. 33% y 15%, y si sumamos estos dos, pues ya nos da un poquito más de la mitad de la muestra con pareja y otros divorciados, pareja formal, quiero decir. Y como ya he anunciado, es una muestra relativamente educada, unos poquitos de prepa, la mayor parte en licenciatura, 58%, maestría muchos y hasta unos pocos con doctorado, lo cual nos debe de hacer tener ciertas precauciones en inferir lo que significan los resultados. Esto es interesante, también la clase media y media baja y media alta, más de los que se identifican como clase media. Esta es una pregunta, ¿cómo se identifica usted en su nivel socioeconómico? Y pues la mayoría claramente anda en clase media alta o baja, y unos poquitos dicen yo sí soy alta, y nadie más que unos poquitos dijeron que clase más baja y clase baja. La religión, interesantemente, la mayoría, no la mayoría, pero ni siquiera una mayoría, ¿cómo se dice?, calificada, es un poquito menos de la mitad, católica, un porcentaje importante diciendo que no tiene religión, y bueno, otras ahí participadas. Entonces, y quizás de las preguntas de quién respondió la encuesta, esta es la más importante, porque aquí lo que se presenta es qué es lo que está pasando con el confinamiento. Fíjense, nada más menos del 1% dijo salgo siempre que quiero, ¿no? Aunque estoy en casa, intento salir cuando puedo, se escapan. Pero la mayoría, 86%, estoy respetando la cuarentena, pero salgo a casa para desplazamientos necesarios, trabajo, supermercado, que yo creo que es el caso de la mayoría de los que hicimos o estamos haciendo el intento de confinarnos. Y un poquito no salen para nada, ¿no? Que también es otra de las cosas que se observan. ¿A qué se dedicaba el grupo que estudiamos? Bueno, pues la gran mayoría está aquí. Son profesionales autónomos, son asalariados en el sector privado o asalariados en el sector público. Esto es interesante porque es gente que está pues con alguna función laboral que o seguía o estaba en riesgo durante estas fechas. Aquí está cómo estuvo la situación. Estoy jubilado, unos poquitos, pero la mayor parte de las personas, actualmente estoy trabajando tiempo completo desde casa, 33%, no todos. Estoy trabajando tiempo completo fuera de casa, solamente 12%, y la distribución de algunas otras características del trabajo. Esto es importante para saber de dónde sale la información que les voy a compartir. Bueno, y esta otra cosa que es pues bastante más técnica, utilizamos escalas, y los que no han tenido oportunidad de estudiar
poquito de psicometría, a lo mejor se van a quedar diciendo qué dice, qué dice, qué dice. Esperemos que poquito, si no hay, a ver si al final los participamos. La primera de las escalas es una escala que construimos. Construimos revisando varias preguntas, preguntas y varios tipos de conducta sexual para tener no nada más cuántos coitos tuvieron o cuántas penetraciones tuvieron o cuántos orgasmos tuvieron. Eso nos pareció que era muy, muy limitante. Entonces construimos esta escala con 18 ítems, básicamente tomada de una encuesta, los ítems de una encuesta que había sido publicada por El Mundo, otra encuesta latinoamericana de cambios de COVID y algunas otras, y seleccionamos los encuestas. Los ítems, entonces se construyeron buscando conductas sexuales específicas. Y lo original del estudio es que no nada más decimos la tienen o no la tienen, o cada cuándo la tienen, o como si nos decidimos preguntar la percepción, y eso es lo que nos dice todas las medidas que tenemos, la percepción del participante en una escala Likert que va de 1 a 5. 1, mucho menos antes que el confinamiento, menos que el confinamiento, está igual, no ha tenido cambios, más que antes del confinamiento, o mucho más que antes que el confinamiento. Y una opción, porque algunas de las conductas sexuales las personas no la tienen, que nos permitía pues, identificar que no la tenían y no hacernos complicación con la interpretación de datos. No tengo esa conducta, los que marcaron esta opción, no se usaron los análisis de datos de esa conducta en particular. Entonces, esto se convirtió en una escala que quisimos ver que también funcionaba, y es una suma simple, no estaban pesados los... O sea, valía lo menos dar el número de besos disminuidos o aumentados que el número de coitos disminuidos o aumentados. Eso es una decisión que tomamos, a ver cómo funcionaba. Y lo que vemos es que funcionaba bastante bien. Mira, aquí está la distribución de la escala de modificación de conducta sexual que construimos. Tiene una distribución que se aproxima a lo normal, pero no alcanza la normalidad. Entonces hay que usar tipos estadísticos distintos, pero con un alto nivel de confiabilidad, que es el alfa de Cobran, que está reportado ahí. Y la otra cosa que hicimos fue hacer un análisis factorial, que eso probablemente les suene medio raro a algunos. Es una maniobra matemática correlacional que permite identificar, se crean variables artificiales, variables generadas por las ecuaciones y por los programas de computación, pero lo que permite es ver cómo se distribuyen las preguntas en factores. Y entonces aquí encontramos 3 factores en este análisis factorial, hay todos los datos estadísticos más precisos. Hay una dimensión que es el cambio en pareja, con una buena confiabilidad, el cambio autoerótico y el cambio en pareja que no convive. Son los 3 factores que salieron y estas son las 3 cosas que usamos para medir posteriormente. Permíteme tantito porque aquí pasó. ¿Dónde están las otras? Bueno, esa es la escala. Y es que no están aquí en esta presentación, pero les platico. Usamos otras 2 escalas que están ya reportadas. Esta es la escala de novedad. Permítame un tantito. Pues es que no están. Muy bien. Bueno, faltan las otras 2 escalas. Usamos 2 escalas. Regreso a compartir pantalla. Permítame un momentito. Perdón. Perdón por la... No quiere mostrarse toda completa. A ver, ahí va. ¿Ya se ve la pantalla completa? Nada más dígame a alguien que tenga micrófono. Sí, ya se ve. Ok, muy bien. Bueno, entonces esta es la escala que construimos. Usamos otras 2 escalas, pero que ya habían sido desarrolladas, una por el grupo inicialmente de Díaz Loving y luego por otro investigador en Nuevo León que se llama Moral de la Rubia, y este señor y su equipo lo que produjeron fue una escala de violencia ejercida y vivida en las parejas. Usamos otra escala de medición de medidas de salud mental para ver estrés, depresión y ansiedad. Y esas cosas fueron escalas que ya se habían desarrollado y están reportadas ahí en la literatura.
Muy bien. Entonces, ¿qué fue lo que encontramos? Vamos a ver el detalle. Esta es la medida general, es la medida general, no la escala, sino con las preguntas que nos habían dado, tratar de ver quién caía en menos que antes que el confinamiento, igual que antes del confinamiento y más que antes del confinamiento. ¿Qué es el menos, el igual y el más? Es la suma de respuestas de cada una de las conductas sexuales, el promedio, digamos, en donde estaba la mediana de respuestas de cada una de estas opciones. Y lo que vemos, pues se parece mucho a los estudios que ya se reportaron. 43% dicen que menos, 52% dicen que no pasó nada y unos poquitos dicen que están aumentados en su conducta sexual. Ahora, yo creo que aquí vale la pena detenerse un momentito, porque hay muchos factores, esto se puede pensar claramente, además de nuestras medidas de psicopatología y las medidas de violencia, pero hay muchas cosas que pueden determinar estos cambios. Y una de las cosas que más determinan es pues, en qué circunstancias está uno viviendo. Por eso los análisis los dividimos, hicimos el subanálisis, primero con el género, para tratar de ver si había alguna diferencia. Entonces, por ejemplo, este cambio general, vemos que el cambio ha sido más notable en las mujeres. Aquí está la significación estadística. Y en general, esta disminución es más notable en las mujeres que en los hombres. Luego, el asunto es ver en qué circunstancias ocurren. Y bueno, entonces aquí dividimos a los participantes que nos dijeron que viven solos. Y entonces, nuevamente, se observa pues claramente que cuando se vive solo, los impactos son más grandes. No tantas personas estaban respondiendo en estas circunstancias, por lo cual no hay una diferencia significativa. Simplemente se dice que las mujeres, perdón, la disminución de la conducta sexual en los que viven solos es más importante. No así en los que viven en parejas y niños. Aquí están excluidos, nada más estos son puros que vivían con su parejita, ellos solitos, sin nadie en casa. Y bueno, entonces es interesante que la mayoría no les pasó nada, unos pocos disminuyeron y unos poquitos aumentaron. El caso para las parejas que tienen niños, ahí la cosa cambia, porque ahí hay mucho más grupo de personas que reportan que ha disminuido. A algunos no les ha pasado gran cosa, muy poquitos ha aumentado, pero es claro un factor que el tener hijitos en casa, hijitos o hijitas, pues entonces. Y los que viven en pareja extendida, pues también pareja extendida, en familia extendida, pues también hay un aumento no tan notable que los que viven nada más con sus hijitos, que llegan y no se duermen y todo este enredo que está muy reportado. Justamente hoy haciendo la revisión, me topé con una muy interesante revisión de cómo el factor de la convivencia con los niños está generando un impacto hasta en el maltrato de los pequeñitos. Pero bueno, ese es otro estudio. La masturbación, interesantemente. Este es el cambio general, pues, igual, ¿no? Unos bajan, otros suben y otros aquí no se nota mucho cambio. Pero se hace muy interesante lo que pasa, por ejemplo, los que viven solos, claramente hay mucho más aumento. De hecho, en las mujeres es donde más claramente ha habido un aumento si están solas, si no tienen su pareja o no tienen pareja o no tienen su pareja cerca. Los que viven con familia ampliada, miren nada más, hay una disminución muy importante en las mujeres, esto es significativo también, y los hombres que viven en confinamiento en familia ampliada se masturban significativamente más, pues sí, claramente, miren acá, aquí están las condiciones. El cambio de fantasías eróticas, pues también el cambio es pequeño, los hombres fantasean significativamente más que las mujeres, bueno, no más como una tercera parte, ¿no? Y otros pues también bajan. El mensaje va siendo consistente, la cosa no es predecible, hay una variedad en la población, aunque hay algunas formas de conducta que se ven con mucho más claridad. Entonces, vean, por ejemplo, esto, los que viven en familia ampliada, que fueron 538 personas. Ahí el incremento de la fantasía es clarísimo, ¿no? Comparado. Y también es un incremento más claro en los hombres que en las mujeres. Las caricias, esto es un dato interesantísimo, porque las caricias han disminuido. Parece ser que algunas de las conductas sexuales que no representan tanto contacto interpersonal no se afectaron tanto como las caricias. Esto es una cosa muy claramente. Entonces, les tengo que
comentar esto. Miren ustedes, las caricias en los que viven solos, bueno, pues claramente, pues si viven solos, perdón, los que viven en pareja, pues también está disminuido. El cambio en el coito, este es las relaciones sexuales propiamente. El análisis general, clarísimamente, el coito es una de las conductas que más ha disminuido con el confinamiento. Los que viven solos, pues lógicamente, pues, si no se salen a ver a su pareja, si es que la tienen, pues de todas maneras está muy disminuido. Pero interesantemente aquí la diferencia entre hombres y mujeres no es significativa, aunque no son tantos los que participaron en este segmento. El cambio en el coito, participantes que viven en pareja, ahí se parece mucho al cambio general. Miren, los que viven en pareja, parece ser que unos bajaron, otros disminuyeron. Y estos poquitos que bajaron, a mí me parece que nos dan la noticia clínica más importante que les voy a tratar de sintetizar un poquitito más adelante. Los que viven con niños, pues ya no tienen espacio porque sí, aquí se ve clarísimamente cómo hay una mayor porcentaje de disminución en los que tienen niños en casa. Los que viven en familia ampliada, pues la misma cosa, ¿no? Estaba todo el mundo ahí, pues entonces hay una disminución. Muy bien, ese es coito. Sexo oral, pues muy parecido al cambio en el coito, lo voy a decir rápidamente, el análisis general. El sexo anal es también muy parecido, mucha disminución. Y aquí vienen algunas de las cosas que cuando menos en la experiencia con los periodistas generan mucha curiosidad. Hoy bien los digo yo, los datos picosos de la encuesta. La pornografía, pues ha aumentado los hombres, ¿no? Más en los hombres, mucho se queda igual. Pero miren, el dato más interesante de esto, a mí me parece, es el número de personas que nos platicaron que usaban la pornografía como forma de estímulo sexual. Les recuerdo, eran 1,775, 1,780 personas que nos respondieron por completo la encuesta, pero ese porcentaje es muy interesantemente elevado respecto al número de personas que utilizan la pornografía. El uso de pornografía en los participantes que viven solos, pues ahí se ve más claramente el aumento, pero muchos no han cambiado. En los participantes que viven en pareja, pues ahí más o menos pasa lo mismo, de que unos aumentan, otros disminuyen. No hay diferencia entre hombres y mujeres. El cambio de pornografía en los participantes que viven con hijos, pues ahí sí, cuando los niños están en casa, de repente los hombres se ponen más buscadores de esa forma de estimulación. Hay una significativa diferencia entre hombres y mujeres. Los participantes que viven en familia ampliada también, vean, el señor que tiene pues a familia en casa, pues decide usar su teléfono o cualquier otro medio para tener esa fuente de estimulación. Esto es una de las cosas que llama mucho la atención y que yo creo que sí es un cambio muy interesante. Miren, este es el sexting y videollamada. Estaba todo en una sola pregunta, claramente pidiendo decir, a ver, el intercambio de textos, de imágenes, de videollamadas, todas juntas lo preguntamos. Y bueno, el primer dato interesante es que 816, un poquito más de la mitad de las personas, nos dijo que sí tienen esta práctica. Y de ese mismo, pues un buen porcentaje ha aumentado, ¿no? Otros están igual y otros pues disminuyó por razones que a lo mejor al rato quedan más claras. Pero los que viven solos, pues ahí sí hay un incremento muy grande en el intercambio erótico en línea, llamémosle de alguna manera. Y los que viven en familia ampliada, vean ustedes, no eran tantos, pero de todas maneras, 300 y pico de hombres y mujeres, casi la mitad, dice que había aumentado el intercambio erótico. Yo, pensando en esto, realmente no tenemos mayores datos para afirmar, pero reflexionando, yo me supongo que una de las formas en donde eso sucede, pues es los mensajes con cierto contenido erótico de WhatsApp, que son mucho más fácil de llevar. No sé si sean videollamadas o WhatsApp, pero ese dato no lo tenemos. El cambio en sexo con pareja que convive, esto es una pregunta muy general. Ha disminuido, pues es el mismo porcentaje, se parece mucho a la otra persona. El cambio de sexo con pareja con que no convive, pues eso es el mismo que le pasaba a los solteros. Ahí está una disminución muy grande. Cambio de sexo en pareja que no vive que vive solo con participantes que viven solos, parece aquí medio complicada la redacción, pero los que viven solos y tienen pareja, pues están
con un impacto del confinamiento muy grande, como queda claramente ahí, más o menos parejo, hombres y mujeres. Y luego la otra última casi de conducta sexual, el uso de juguetes sexuales, que ahí se generó una expectativa social de que estaban vendiendo muchos y que se activaba mucho el asunto de los... Pues en general no es el caso, sigue más o menos el patrón de la conducta sexual general, casi 40% disminuida, unos siguen igual que antes y unos poquitos aumentaron. En el análisis específico de los grupos, sí resalta el incremento en el uso de juguetes sexuales en este grupo, el grupo de los que viven solos, y en particular en las mujeres, lo cual me parece que es un cambio interesante y bienvenido. Como fueron muy poquitos los que nos dijeron esta respuesta, solo los que usan juguetes sexuales, tampoco alcanza la significación, pero yo creo que es un cambio muy interesante. Los que viven en pareja, pues está más o menos igual de cómo estaban. Yo creo que allí no hubo cambio. El juguete sexual en el juego de pareja es un elemento más de la interacción de pareja y no hubo un efecto. Bueno, muy bien. Esas son las preguntas que hicimos de las conductas sexuales. Y debo comentarles que, pues, aparte, hicimos un número de preguntas, varias están analizadas. Una de estas otras preguntas es los cambios en los problemas sexuales. Y aquí no hicimos diagnóstico, no hicimos entrevistas, simplemente preguntamos, a ver, antes y durante el confinamiento, hicimos dos preguntas. Antes del confinamiento, si tenía o no el problema sexual que estaba describiéndose, bajo deseo, problemas para excitarse, problemas para mantener erección, problemas para controlar eyaculación, para alcanzar el orgasmo, y ahí están todos los problemas, ¿no? El dolor. Y entonces lo que encontramos es que hay incremento nada más en dos. En el deseo sexual, que es del 25 al 30% casi, perdón, 26 al 30% casi, y los problemas para alcanzar la excitación del 13 al 15% también alcanza significación estadística. Y disminuyeron. ¿Quién sabe? Yo no entiendo eso, pero es posible que hayan disminuido por la disminución de la frecuencia de conducta sexual, de coito o de búsqueda de conducta sexual. Entonces se siente menos el problema. No sabemos bien. Pero contra la eyaculación tampoco hay cambio, no hay cambio. Entonces, aquí está interesante que la manifestación de problemas eróticos sexuales, el impacto es en el deseo y en la facilidad de excitarse, y eso quedó claro. Y luego, el capítulo de violencia sexual. La violencia sexual, como ya hemos oído reportes por todos lados, está preocupante, la violencia en general. Entonces, lo que les dijimos, estamos aquí usando este cuestionario de Moral de la Rubia y Ramos Basurto publicado, y entonces hicimos dos tipos de análisis. Uno muy descriptivo, donde cada pregunta lo que estamos haciendo es reportar el porcentaje que nos decía que sí había algún grado de violencia, que sí pasaba eso. Y luego uno un poquito más sofisticado que utiliza la escala, y la escala hace una transformación de las respuestas en función de si es poquito, mediano, mucho. Y entonces el panorama cambia un poquitito. Pero vamos con esto. Miren, mi pareja no me toma en cuenta de mis necesidades sexuales. Y aquí pusimos a todos los que dijeron que sí, aunque fuera un poquito, 43%. Se enoja conmigo si hago algo que ella no quiere. Esto es violencia sufrida, casi 40%. Mi pareja se pone celoso o sospecha de mis amistades, 36%. Y las preguntas, como les pasé muy rápido la diapositiva, es durante el confinamiento estas percepciones. Vigila todo lo que hago, mi pareja ha llegado a insultarme, mi pareja administra mi dinero sin tomarme en cuenta, el dinero. Mi pareja se ha burlado de alguna parte de mi cuerpo, fíjense más, casi una quinta parte, más bien dicho, más de una quinta parte. Mi pareja se enoja cuando le digo que no me alcanza el dinero que me da o que gano, casi 20%. Mi pareja me ha dicho que mi arreglo personal es desagradable, 18%. Mi pareja se enoja si no atiendo a mis hijos, cuando él piensa que debería de ser así, que los atendiera. Sigue la violencia sufrida, ya estos con datos menos frecuentes, pero ahí están. Si quieren los dejamos. Me critica como amante, se molesta con mis éxitos y logros, ya son porcentajes menos. Pero mi pareja me limita económicamente para mantenerme en casa, o se enoja cuando no aporto, doy el gasto que él cree que debería de ser. Y los últimos de violencia,
Fíjense, hay algunas cosas que ya tienen frecuencias muy bajitas. Mi pareja, háganme el favor, me ha golpeado, pateado la pared, ha golpeado, pateado la pared, la puerta o algún mueble para asustarme, sí, cuando está muy enojada la gente. Mi pareja me chantajea con su dinero, me ha dicho que soy feo, poco atractivo, casi 10% de la gente. Mi pareja me ha forzado a tener relaciones sexuales cuando estoy enfermo, está en riesgo mi salud, 6%, háganme el reverendo favor. Y quiero hacer el recordatorio de que esta es una muestra educada y de clase favorecida, cuando menos clase media, pues. No es el representativo de todo el asunto. Mi pareja me prohíbe trabajar o seguir estudiando, muy poquitos, pero todavía un buen 4%. Y luego la violencia ejercida es lo que la persona que respondía a la encuesta reconocía que hacía. Me he enojado cuando me contradice o no está de acuerdo conmigo. Pues casi todos, parece que todo el mundo piensa que todo el mundo tiene que estar de acuerdo con uno y si no se enoja, no todo el mundo, pero sí más de la mitad. Ha llegado a gritarle a mi pareja, pues casi todos, la mitad. No toma en cuenta las necesidades de mi pareja, le he dicho que es culpable de nuestros problemas, he llegado a insultar a mi pareja, he amenazado a mi pareja con abandonarlo, 23%. Y los que ya tienen menos frecuencia de violencia ejercida, me molesta a mi pareja gaste su propio dinero, he exigido a mi pareja que me dé explicaciones detalladas de la forma en que gaste el dinero, entrégame cuentas, le he prohibido a mi pareja que se junte con sus amistades, y en fin, he dicho a mi pareja, todos estos son ítems desarrollados por estas escalas que desarrollaron la UNAM y luego este Moral de la Rubia. Y luego les preguntamos una cosa muy indicativa. Miren ustedes, de las preguntas anteriores, es toda la escala esa que ahorita las leí, considera que hubo algún cambio a partir de la cual a contingencia sanitaria. Y bueno, 77% dice que no hay acciones de violencia, que no, ellos están muy preocupados, no tienen ese problema. Pero ven, estos números son los que son preocupantes, sobre todo en el segmento de la población que captamos con esta encuesta. Se han incrementado las acciones de violencia, 8%. Se han reducido solo 5%. Y se han mantenido igual, entonces 9,3%. Entonces, aquí el asunto es que si sumamos estas dos, pues tenemos casi el 20%, 18%, 17,42% para ser precisos. Entonces, casi una quinta parte de las personas que participaron viven violencia en pareja. Eso es el dato y eso es una cosa que a mí me parece muy preocupante. De esta misma pregunta la estudiamos en tanto cuanto el efecto del género, del género identificado que nos habían dicho, y ahí lo importante es que no hay diferencias significativas entre uno y otro. Luego, este es un resultante de la escala, de la calificación de la escala con el sistema que sugieren estos autores. Suenan números pequeñitos, pero esto mide la violencia. Y es una cosa que yo creo que es importante. Porque si a uno le preguntan, ¿alguna vez le gritaste a tu pareja? Yo creo que pues muchos sí, dicen que sí, porque se ponen honestos y dicen que sí. Pero ya medido en función de la severidad, en función de la frecuencia, pues entonces aquí aparece poca violencia, 4%, bastante violencia, 1%, y un cachito con mucha violencia. Pero si sumamos todos, casi el 6% de la población con niveles significativos de violencia. La anterior fue sufrida y esta acá es ejercida, casi 7% de la población reconocido. Y luego estas gráficas que a veces se pueden prestar a confusión. Esto es el porcentaje de hombres y mujeres que reportan violencia sufrida. Y entonces dice, mujeres violencia sufrida 4,8% y hombres violencia sufrida 8,4%. Entonces, fíjense que aquí parecería que los pobrecitos hombres están sufriendo más violencia y yo creo que eso no es así. Yo creo que la percepción de la violencia a veces en la mujer está no suficientemente identificada y por eso sale así. No sabemos, pero hay un claro efecto del género aquí y esto es más notable en la siguiente comparación porque es la violencia ejercida. La violencia ejercida la reconocen más las mujeres, vean ustedes, que los hombres. Y esto pues también habría que analizarlo con una perspectiva de género, con una visión de género antes de concluir que los pobrecitos hombres están ahora siendo violentados por las mujeres, porque no se corresponde. Miren, esta es otra secuencia de preguntas
pues que contradice esa otra suposición de que hay pobrecitos hombres. Aquí hay una serie de preguntas que están hechas durante la contingencia sanitaria. Le han ocurrido algunas de las siguientes situaciones. Entonces están situaciones de violencia. Entonces, por ejemplo, ¿lo han ignorado o no lo han tomado en cuenta? Más de una quinta parte de todos. Y de esa quinta parte, pues más importantemente, las mujeres, aunque también hombres. Entonces, sí, somos muy buenos ignorando a la gente. Le han dicho piropos o frases de carácter sexual que le molesten o ofendan. Pues mucho más las mujeres, casi 20% ha tenido este reporte, unos poquitos hombres se quejan de eso también. Les ha humillado, denigrado a lo que les ha hecho sentir estas personas, y pues vemos ahí con esta claridad. Les quiero nada más señalar algunas, todas estos datos, por cierto, están disponibles en la página para que los bajen si les interesa, que es nada más una revisión. Pero esto, miren ustedes, le han hecho sentir miedo o de ser atacada sexualmente. 6.30% de los participantes dicen que sí, han tenido este miedo. Y esto que yo no puedo creer, dice, han tomado represalias o han castigado por haberse negado a propuestas de índole sexual, casi 5% de las mujeres. Y 30% de los hombres, 3% de los hombres también es importante. Le han obligado a realizar actos sexuales por dinero, casi nadie, afortunadamente. Pero esta situación de la violencia, pues es una cosa que está, pues, apabullante, aún en este segmento de la población que, según esto, estaba, pues, más protegido por cuestiones de educación y el estado de bienestar económico, relativo bienestar económico. Lo último que hicimos, y este es un trabajo en desarrollo, porque hay formas de análisis más sofisticadas que estamos haciendo, pero todavía no están listas, es el análisis correlacional, es decir, tratar de ver qué se conecta con qué se relaciona con qué de las variables que estudiamos. Y entonces les presento una tablita donde están las diversas variables que estudiamos. Esta es la escala completa de modificación, esa que les platiqué que tiene estos 3 factores. Esta es la escala completa y estos son los 3 factores: cambio de conducta sexual en pareja, cambio autoerótico y cambio en pareja que no convive. Y está aquí muy interesante. Porque lo que viene son todas las variables, y luego estos numeritos se llaman correlaciones, y son correlaciones de Spearman, que es un poco lo que hay que hacer con estos datos no paramétricos, sino normalmente distribuidos. Y las que están aquí son las que son significativas, las que tienen un numerito que no es significativo, ni siquiera lo escribimos para no confundirnos. Y lo que quiero, estas son muy lógicas que estén correlacionadas, porque son un poco lo mismo. Cambio autoerótico se relaciona con la conducta sexual. Pero estas son las interesantes que están en rojo. Esas son las medidas de salud mental, depresión, estrés y ansiedad. ¿Cómo se conecta? No tanto con el completo de la conducta sexual, pero a la hora que vemos la dimensión de conducta en pareja, vean cómo se relaciona todas las dimensiones. Y tiene la correlación negativa. ¿Qué quiere decir? A menos cambio, más depresión. A menos cambio, más estrés. A menos cambio, más ansiedad o más psicopatología. Y más violencia total en pareja y más violencia sufrida, ¿no? Esos son los datos. El cambio autoerótico, ese no se relaciona realmente con nadie. Se relaciona pues un poquito con la pareja no conviviente, con las parejas que se ven, pero no viven dentro de sí. Y bueno, y luego interesantísimamente, con las parejas que no conviven, las parejas que se ven cuando quieren y están bien las cosas, ahí no se relaciona nada con nada, porque claramente las condicionantes de esos encuentros son distintas de las condicionantes de cuando una persona vivimos con ella, y ahí hay muchos más factores. Esto es lo que a mí me parece que es más importante desde el punto de vista clínico de la atención de las personas. El hecho de que el cambio de la conducta sexual en pareja, ese en particular, no todos, no que si cambian, que si ven más porno, que si ven más juguetes sexuales, esas son cosas interesantes para saber qué es lo que está pasando, pero me parece que no tiene la trascendencia clínica y la trascendencia en salud en general. Porque lo que está con claridad aquí mostrado es que este cambio en la conducta sexual en pareja es un cambio que se relaciona negativamente con las medidas de salud mental y con la violencia en pareja.
Entonces, yo creo que una de las cosas que hay que visualizar con este asunto es que, pues, este asunto de medir, de poner atención en lo que pasa con nuestra vida sexual, pues es claramente una situación que hay que medir bien. Entonces, ¿qué podemos concluir? ¿Hay un impacto en el confinamiento? Sí, pero este es diverso. No hay una cosa que claramente podamos decir, sí, todos están peor, todos están mejor, o en algunas cosas subieron, otras cosas bajaron. Hay una gran diversidad en los cambios detectados. Se han incrementado las formas de contacto erótico no interpersonal, ahora sí le puse no interpersonal, a las llamadas, a la porno, a las cosas que tienen que ver con la fantasía, las cosas que no dependen del contacto interpersonal. Los niveles de violencia en pareja y sexual de esta población educada económicamente son elevados, como ya estuvimos diciendo, y quizá de manera más importante, el cambio hacia el deterioro de la conducta sexual cuando se tiene pareja puede indicar niveles de ansiedad, estrés o depresión, así como de violencia en pareja, y eso convierte en algo muy importante de visualizar. Y yo con eso termino del super resumen. Toda la información esta está en la página web de la asociación, de manera que si quieren ver en detalle estas cosas que dije a toda velocidad, pues con mucho gusto estaré en posición. Bueno, ahí está, no tienen más que meterse a la página de la asociación y buscar donde dice resultados. Lo probable es que hagamos más análisis y más reportes, a lo mejor ya no tan detallados, a lo mejor simplemente en publicaciones, porque hay cosas que están pendientes, hay manejos estadísticos un poquito más sofisticados que también requieren un poco de más tiempo y que estamos haciendo y que todavía no están listos, pero ya compartiremos cuando estén listos. Muchas gracias por su atención. Vale, muchísimas gracias, doctor. Estamos, pues vamos a abrir aquí preguntas, comentarios. Pues ya saben que por ahí tienen la manita, hacia abajito, dice more, los 3 puntitos. Hacen su manita y les damos la palabra. Y si no, a través del chat, donde ya hay comentarios. Voy un momentito a conectar mi pila porque ya se me está acabando. No voy a quedar fuera. Ajá, muy bien. Ya, Felicidades. ¿Quién anda por ahí? ya está empezando. Se pregunta Lalo si te abre el micrófono. Ahora voy a cerrar el micrófono porque creo que no. No sé si alguien tenga por ahí una duda. A ver, voy a ir leyendo acá del chat. Rapidísimo, denme un segundito. Cecilia Peregrina, felicidades Eusebio, en SEAS te queremos y deseamos que estés bien. Saludos a tu equipo. María Inilce, felicidades Eusebio y EMSAC. Araceli García, muy interesantes conclusiones. Entonces se puede ver la sesión de nuevo. La sesión se va a subir después al YouTube de AMSAC, ¿no? Yo creo que a partir de mañana en la tarde ya la podrán revisar con calmita. Luego ya saben todo el resumen, todo lo de la encuesta. Está también la página amsac.org. Venus García, gracias. Cecilia, gracias, muy interesante. David Cedeño, muy gracias por dar esa información. Ana Luz, gracias. Norma González, que se pueden poner de nuevo las conclusiones. Verona Valencia, felicidades Eusebio, extensivos a tu equipo. Norma González, felicitaciones. Muy interesante, dice Jessica. Alma Reina, felicidades. Las felicidades no las leas, nada más las preguntas. A ver si se animan a preguntar en vivo. Acá. En la página de la sesión se puede conocer cuáles fueron las escalas particulares de ansiedad, estrés y que se utilizaron. Sí, por alguna razón en esta secuencia de diapositivas se me brincoteó las otras dos. La escala de depresión ansiedad es una que se llama, es de 21, una escala de 21. Es una escala extranjera, pero que está validada también en México. Y ahí sí está, no sé por qué en esta presentación se borró. Me hace que estaba yo tratando de hacer menos diapositivas. Pero es una escala validada, desarrollada en el extranjero, pero validada en población mexicana, y por lo cual estamos muy confiados que depende. Son 21 preguntas que miden estas 3 dimensiones. Muy bien. Ana, a ver, ¿de qué explicación hay al respecto de que las mujeres se identifiquen que ejercen más la violencia? Esa es una muy buena pregunta, pero yo creo que eso es muy cierto.
Mira, la violencia es un modo de resolver conflictos los hombres estamos muy mal socializados para resolver conflictos, de manera que yo creo que muchas veces normalizamos las acciones violentas, las acciones que inciden sobre los derechos de otras personas o que sobre sus... Entonces, y me parece que en esta concientización generalizada que ha habido de la violencia, pues en las mujeres es más fácil reconocer los actos violentos. Yo creo que no es muy seguro decir, ay, es que ya están más violentas las chavas. Porque la otra cosa que no medimos y hay que tener mucho cuidado en lo que estamos aquí compartiendo es la intensidad y sobre todo la violencia, la violencia severa, la violencia de golpes, la violencia de asesinatos. Esa no la medimos, no está en las escalas. Es la violencia más sutil la que están midiéndose con estas escalas. Y ahí me parece que la habilidad de las mujeres para reconocerlas. No es la primera vez que salen así. Hicimos otra encuesta de violencia en la pareja hace un par de años, o un año, no sé, no me acuerdo. Están también los resultados ahí. Y en esa encuesta quedó muy claro que, primero, el nivel educativo protegía con los niveles de violencia, también el nivel socioeconómico. Pero la otra cosa que salió en ese estudio es que también las mujeres resultaban más altas en las calificaciones de violencia. Yo creo que ahí, bueno, algunas formas de violencia son claramente presentes en las mujeres, pero yo creo que es el factor que más explica eso es la claridad con la cual se identifica la naturaleza violenta de los actos y se reconoce, ¿no? Yo creo. Excelente. Quien no encuentre la manita para alzarla, avise por el chat, como ya lo hizo Esther, que dice que o no la encuentra o la tienes conchavadita, y le ponemos micrófono, Esther Corona. A ver. Hola. Ya. Hola, buenas noches. Eusebio, yo te voy a pasar una pregunta que me ha sido hecha después de las presentaciones con periodistas y en diferentes foros. Una es, ¿qué implicaciones tiene esto en función del establecimiento de políticas públicas? ¿A qué nos lleva? ¿Qué podemos prevenir? ¿Qué podemos hacer? Esa sería una. Y la otra, mira, las estimaciones generales nos dicen que después de la pandemia va a haber aproximadamente 3 millones de embarazos a nivel mundial. 3 millones de embarazos, yo no sé si decir no deseados, pero totalmente inesperados, probablemente no deseados, ¿no? En la población mundial. Esto tendría que correlacionarse de alguna forma con con dos cosas. Una, el aumento de actividad sexual, evidentemente. Para que haya más embarazos, ¿no? Tiene que haber probablemente más actividad coital. O bien, violencia. Es decir, son una de las dos. Es decir, o realmente hay mayor posibilidad de el evento, que además, ¿por qué ocurre esto? Porque dada la situación, hay una disminución del acceso a anticoncepción. Es decir, eso también está ya muy documentado, es muy claro. Entonces, claro que nosotros estamos viendo un cierto estrato de la población. Pero ¿qué podemos pensar? ¿Qué podemos inferir en términos de que, bueno, cómo podemos aplicar esto a medidas preventivas? En una parte de la violencia, en otra parte de la depresión, estrés, angustia, etc. Y como ¿qué podríamos derivar aquí de orientaciones hacia la población? Bueno, mira, la primera pregunta yo creo que sí tiene una respuesta muy clara con los datos que pudimos analizar hasta el momento. Y lo que se puede traducir primero así en términos muy cognitivos, muy de, ajá, entonces, ¿qué concluyes?
una cosa que ya estaba ahí mencionada y ahorita la intento traducir a qué implicaciones en política de salud pública o de manejo de la educación no formal en el público. Y es el hecho de que la conducta sexual, la vivencia de conductas eróticas, es una cosa que refleja. Todavía, en parte de estos análisis mayores que estamos en el proceso de hacer, me parece que si seleccionas a los participantes que están del lado de la medida general, del lado de los que están disminuidos, y haces una caracterización de esas ahí, o haces una correlación ahí, eso va a ser distinto de la población general que está no afectado. Y la razón la razón de esto, y por supuesto aquí estamos usando mucha interpretación, es que la vida sexual, como en muchas otras dimensiones, es un barómetro, una cosa de monitor, así como los monitores que están en las unidades de terapia intensiva, que revela el estado general de las cosas, de la vida en pareja, de la situación en general del cuerpo. En el caso de la salud física, es muy claro que también funciona así. Eso sí ya está muy súper documentado. La falla de muchas disfunciones sexuales, no todas, hay algunas que tienen que ver con otros niveles, pero muchas disfunciones sexuales son expresión de falla del cuerpo y entonces es una especie de barómetro, ¿no? Yo creo que aquí lo que estamos encontrando es que es lo mismo. Es decir, si las cosas cambian para abajo, hay que checar qué es lo que está pasando. Y yo creo que en términos generales, la información todo el cúmulo de datos y a lo mejor otros más que se pueden sacar de esta misma revisión, es un poco el sustento de que volteen a ver, por favor, la vida sexual de las personas. Es decir, no hay acciones ninguna de política pública que voltee a ver qué está pasando con la vida sexual. Ninguna, ¿no? Cuando se empezaron a hacer hace unos años algunas acciones con la población añosa, bueno, a más de que se los comieron vivos y que fue una cosa también muy influenciada por los intereses económicos de vender los fármacos para las elecciones, pero no hay, o sea, hay afortunadamente muchas políticas que tienen que ver con la salud reproductiva, pero con la salud sexual erótica, la salud erótica de las personas está completamente desatendido. Y entonces, bueno, estos resultados apuntan a la necesidad o la conveniencia de voltear a ver, porque eso nos permitiría, cuando menos con estos resultados, detectar situaciones de salud mental y situaciones de violencia en la pareja. Entonces, eso yo creo que es muy claro. Ahora, desde luego, pues hay una situación muy clara de que no checamos muchas cuestiones de salud reproductiva, disponibilidad de anticonceptivos, cosas que se han reportado, que están impactadas y que seguramente van a representar problemas, como va a representar problemas ya no tanto de política, sino de la vida práctica, pues ya que nos dejen salir, ahora sí que nos dejen salir, ya que se quite la restricción del confinamiento para todas las personas que no tienen pareja. Todas las personas que no tienen pareja se van a encontrar en un mundo totalmente distinto, con una posibilidad, no con una posibilidad, con una seguridad de correr un riesgo que antes no tenían que correr, ¿no? Hay virus que se pegan cuando besas a alguien, sí los hay, pero no te matan, ¿no? Hay hasta una enfermedad del beso, que es una cosa que se llama mononucleosis infecciosa, que pues sí, se te pega, pero no te mata. En cambio, esta cosa, pues cambia completa el panorama, no, a la mayoría no lo mata, pero pues sí lo hace correr riesgos a ella o a alguna otra persona cerca y sí se mueren. Y una de las cosas que estaba yo comentando con algunas de las reporteras es que si hay una cosa que se puede averiguar es checar a cuánta gente conoce uno que ya le pegó esto, ¿no? Y yo creo que conforme va avanzando la epidemia, es más frecuente que uno sepa de alguien o que se murió o que se enfermó o que estuvo que quedar en el hospital. Eso es una cosa que está pasando. Entonces, ya, muy bien, esto es la epidemia. Pero el regreso a buscar pareja, a conocer gente, eso va a tener un impacto muy grande y me parece que hay una intensa necesidad de desarrollar programas emergentes educativos ante esta realidad. ¿Cómo le va a hacer la gente?
Pues yo lo que alcanzo a ver hasta el momento es que le va a tener que bajar a la velocidad de los encuentros. Velocidad de los encuentros que se vio intensamente incrementada con las apps de ligues, donde la gente veía quién estaba cerca y en la noche ya estaba en la cama cogiendo y listo, ahí se acababa el encuentro y luego ya otra cosa mariposa. Eso se va a convertir en una actividad extremadamente riesgosa para la persona y para los cercanos a la persona. Y eso creo que no se ha dicho y es otra cosa que sí me parece que es responsabilidad de todos nosotros y del Estado también decirlo, ¿no? Y desde luego, bueno, pues bueno, voy a hacer un anuncio ahora. No sé si Jos esté conectado por ahí, si está conectado, hazte presente, Jos. Pero Jos, que es una persona que me está ayudando mucho en el doctorado, que es exalumno, bueno, todavía no es alumno de la primera generación de doctorado con la Universidad Nexum, tuvo a bien dar seguimiento a una invitación que llegó por correo, que yo creo que nos llegó a varios, pero estamos ahí tan aterentados con tanta cosa que la vimos pasar. Es un estudio internacional que un poco también aborda lo mismo que abordamos nosotros, pero sobre todo focaliza en salud reproductiva y focaliza en la conducta sexual de riesgo y trata de ver, entonces, pues gracias a Dios estamos metidos, AMSAC va a ser el sitio mexicano, hay 30 y pico de países y vamos a tratar de estar reuniendo información que nos permita, por ejemplo, responder a ver cuánta gente estuvo ahí sí, en esta encuesta sí, qué tanto estuvo en imposibilidad de encontrar los servicios de salud reproductiva, qué tanto la posibilidad de tener anticonceptivos disponibles con esta crisis, en una forma medida. Y por cierto, pues eso cuando ya está ocurriendo, más que todavía no está iniciado el evento, iniciada la recolección de datos, para entonces vamos a pedir datos para tener la mayor diversidad, porque el problema que tenemos con nuestras conexiones es que pues salen muestras así muy educadas, y aquí el asunto ideal sería tener muestras de todos los segmentos de la población o participantes de todos los segmentos de la población. Hago el aviso oficial, esto ya pronto va a ocurrir y espero nos ayuden, como nos ayudaron muchos de los que están ahí, para lograr la información que hoy les presenté. Muy bien. Nada más, si me permite aprovechar, aprovechando el anuncio del doctor Rubio, voy a poner mi correo, por favor, en el chat, para quien guste participar difundiendo la encuesta, contestando la encuesta, por favor, nos manden un correo y ponerlos en una lista de contacto para cuando ya esté la encuesta en línea, informarlos y juntos hacer pues el proyecto, porque esto no solo es un trabajo de un grupo, sino realmente es un trabajo que va a representar la realidad de México en comparación a estos otros 30 países. Por eso creemos que es muy importante. Y también ya en el chat, en alguna línea más arriba, pusimos los nombres de las encuestas que se emplearon en el estudio, que también ya se mencionaron. Muchas gracias. Muchas gracias. Sigo con las preguntas, voy a saltar los comentarios. Venus García, por ahí ya te vi que estás alzando la mano, Selma, ahorita te abro el micrófono. Venus García, decía que había una disminución en los problemas de disfunción. Me pregunto si estarán relacionados con la disminución del cansancio y el estrés por los efectos que se evitan por realizar home office. Pues es muy difícil saberlo porque la pregunta estaba muy sencilla. Era más, ¿ha tenido usted el problema antes o ha tenido el problema ahora con el confinamiento? Es muy posible que todo este impacto en la posibilidad de tener privacidad, este impacto en el estrés y la tensión, pues haga que los intentos de la vida sexual sean menos, porque no hay ninguna razón para que el confinamiento le mejore la función eréctil a nadie, eso no tiene sentido. Pero lo que estamos reportando con ese dato en particular es el cambio percibido. Y entonces el cambio es que les daba más tantas que ahora que a lo mejor ya no tienen tanto angustia porque ya ni siquiera tienen oportunidad de tener relaciones sexuales, por lo que sea, porque estén cansados o porque están con mucha gente o algo así. Yo creo que por ahí viene la explicación. Pero independientemente que eso es con los problemas de erección, porque no son todas las disfunciones, clarísimamente hay una afectación del deseo, eso es muy claro, hay diferencias significativas cuando las mismas personas dicen antes y después, y también con la facilidad de excitarse, así en general me preguntaba.
Muy Muy bien. bien. Voy con una de Tirso Clemades y luego voy con Selma. Tirso, ¿piensan ampliar el periodo de llenado de la encuesta o solo van a analizar este periodo de la contingencia? Pues aún las personas continúan muy estresadas, deprimidas y ansiosas. Y creo que esto continuará teniendo un impacto en la sexualidad. Otra vez, ¿cómo quedó? ¿O fue opinión? Si se va a ampliar el análisis más allá de la contingencia. Bueno, no sabemos. O sea, esa es una pregunta que es esas preguntas de que cuándo vamos a regresar a tener ya vida normal, pues de tú a saber. Es una cosa que a todo el mundo nos pone nerviosos, ansiosísimos y que no tiene respuesta porque hay una gran impredictibilidad en lo que está pasando. El estudio de la conducta sexual, bueno, pues esa es una cosa que hemos hecho ya hace mucho tiempo. No somos la única institución que lo hace, pero sí ya tenemos bastantes años, hay bastantes datos en la página de APSAC de las cosas que hemos investigado y seguramente seguiremos haciendo investigaciones. Ahora, una cosa es lo que se plantea de estudio nuevo. Con Esther andamos ayer, nos echamos 2 horas tratando de ver de qué manera esto se puede traducir, esta posibilidad de investigar en algunas otras dimensiones, como la educativa, que yo creo que es muy importante. Pero el asunto está en que los datos que ya tenemos, esos son los que todavía se pueden analizar. Y pues ahí la invitación es abierta. Si quieren entrar en el análisis, sí necesitamos que ya le sepan al análisis estadístico, que le sepan a los programas, pero en una de esas, si nos quieren ayudar, porque la montaña de trabajo es más o menos grande, para hacer análisis específicos de subgrupos, para ver, ya no les enseñé. Déjenme ver si puedo. Una cosa que... Además, ¿Sí? Tirso está alzando la mano, no sé si quiere agregar algo. Sí, ¿puedo hablar ya? Ya tienes micrófono, ya. Sí, es que tal vez no redacté bien la pregunta, pero más bien yo me refería si solamente estos pocos meses de la contingencia, si se va a hacer solamente, o sea, se terminó, según entendí, en mayo. Y mi pregunta es si se va a extender un poquito más, porque todavía seguimos en contingencia y la gente está muy estresada, muy angustiada, y como decía la maestra Esther Corona, la doctora Esther Corona, pues así como están apareciendo, se esperan embarazos inesperados, se esperan también muchas infecciones de transmisión sexual que ya estamos atendiendo en las clínicas que nos dedicamos en el área de organizaciones no gubernamentales, porque el gobierno no está haciendo pruebas de detección de ITS, sobre todo en población de hombres gays y hombres que tienen sexo con hombres. Entonces, por ejemplo, nosotros en nuestra fundación hicimos un estudio para analizar por qué estaban aumentando las ITS y descubrimos que hay lugares clandestinos abiertos donde van chavos, precisamente jóvenes adolescentes, a tener sexo anónimo, desprotegido. La gente está sin cubreboca, sin caretas, sin condón. Es decir, lo que estamos esperando los médicos que nos dedicamos a las ITS es un impacto terrible en cuanto a las ITS, y muchos pacientes, por ejemplo, que se están infectando de VIH, están acudiendo a las clínicas gubernamentales como Clínica Condesa, que ahorita ha abierto las puertas para toda persona, tenga o no tenga seguridad social, pero para atención, y los tratamientos los están recibiendo más de un mes después del diagnóstico. Entonces, las ONGs estamos muchas trabajando, pero hay muchas también que están cerradas por lo mismo del miedo a la transmisión del COVID, y entonces están desprotegiendo otras acciones que tenemos que hacer en cuanto a la salud sexual. Es por eso que yo me refería de este periodo, porque creo que se estudió nada más un par de meses, pero la gente sigue confinada y ahora es que vamos a ver los problemas psiquiátricos de depresión, ansiedad, estrés, porque la gente, sobre todo los jóvenes HCH, por ejemplo, me llamó mucho la atención que la encuesta está muy basada en pareja heterosexual, aunque hay algunos homosexuales, pero es una muestra muy pequeña, y lo que estamos viendo es terrible. Sí,
Para responder más puntualmente, mira, este estudio que estamos anunciando cubre muchas cosas que no habíamos cubierto. Por ejemplo, cubre salud reproductiva, cubre infecciones, y esperemos que nos dé información. Lo que sucede es que es una cosa bastante pavorosa lo que está pasando. Las investigaciones tienen la limitación de que tienes que tomar un momento para poder sacar conclusiones. Y bueno, Claro. se puede hacer un esfuerzo de continuar o de volver a abrir la encuesta que nos sigan respondiendo, pero como es anónima, ya no vamos a saber si las respuestas son de la misma persona y eso va a distorsionar la calidad de los datos. Es mejor tener, cuando abres, estas son cuestiones muy técnicas, pero cuando abres la encuesta hay un sistema que el individuo ya no puede responder desde el mismo lugar 2 veces. Y eso es un sistema que te permite que no te pongan a llenar ahí de información, pues no, obviamente no cierta. Si la vuelves a abrir, ese control se pierde, entonces no sé si esa misma vamos a hacer. Seguir investigando, sí, ya estamos compartiendo ese otro estudio que es internacional, es uno muy amplio, también va a costar un trabajo tremendo reunir la información por la cantidad de cosas que hay que averiguar. Y eso, si quieren participar, ahí está ya sus datos que está de coordinador local, aunque dicen que el coordinador soy yo, pero no es cierto, él es el que está coordinando. Vale, muy bien. Muchas gracias. Gracias. Le cierro el micrófono a Tirso y se lo abro a Selma. A ver. ¿Ya está Selma? No. No tiene micrófono. A lo mejor lo tiene que abrir ella. Sí, lo tienes que abrir tú porque le pongo aquí y le tienes que aceptar todo el micrófono, Selma. Ahí estás. Ok. Bueno, primero que nada, felicitarte, Eusebio. Me gustó mucho y da como luces sobre cosas que se hablan a nivel de sentido común y ahorita, aunque sea la muestra muy chiquita, no importa. Eso es importante en cuanto a que no es significativa de todo el país, sino de esa gente. Y eso se puede tomar como, ya sé que en estadística no va así, pero bueno. Algo que la gente le inquieta mucho es cómo voy a hacer ahora para ejercer mi sexualidad en pareja o qué tenemos que hacer o cómo le vamos a hacer. Y esto nos plantea, como bien por ahí dijiste, cuestiones educativas diferentes, no nuevas, porque eso existe desde siempre, sino sí diferentes, lo cual implica cambios a nivel conceptual, cultural, bien difíciles de entender, porque está la sexualidad tan genitalizada que no se concibe de otra manera más que penetración y genitales. Cuando que se pueden ejercer los sentidos de diferente manera, erotizando muchos comportamientos, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer? Tenemos que ingeniárnoslas para hacer algunos elementos educativos que impliquen estos 5 sentidos, menos el tacto. Puede ser usar cualquiera de los sentidos, ¿sí? Y el conceptualizar que la sexualidad no solo son genitales, sino va más allá, usando la fantasía, utilizando el olón del erotismo, ahí está implicado muchas cosas que podemos usar educativamente para ejercer una sexualidad diferente, ¿sí? No genital, no de besos, así directos y en contacto. Tendremos que aprender a hacer otras cosas. Que pues a mí se me han ocurrido algunas, pero yo creo que hay que como reunirnos, implementarlo, platicarlo, algún grupo que quiera trabajar en esto. Y en tu encuesta pues es claro, ¿no? Que si no hay intimidad es muy difícil. Sin embargo, como bien por ahí señalaste, hay elementos que podemos usar como el teléfono, el celular, los WhatsApps, qué sé yo. Hay muchas cosas que ahora facilitan, curiosamente, el contacto virtual entre la gente. Sí, sí, aunque sí, tienes toda la razón, Selma, gracias por tu comentario. Pero yo quiero hacer el problema grande, yo lo veo en las personas que no tienen pareja, porque son las que corren el riesgo de conocer a alguien que quién sabe si lo tenga, ¿no? sí, sí. Sí me parece no muy adecuado estarle diciendo a la gente ya no se bese.
Eso no creo, o sea, si viven con ella, se acuestan, agarran todo. Por eso casi es un hecho consumado. Si alguien se contagia, se va a pegar al otro. Entonces, es extremadamente difícil no contagiarse. El virus es muy, muy contagioso. Entonces, llevar al extremo de decir, a ver, espérese, ya no se besen porque se pueden pegar el bicho, pues sí, también se lo pueden besar, tendría que andar con cubrebocas y con traje de astronauta todo el día para no contagiarse, y aún así. Entonces yo creo que hay que encontrar el balance, y el balance es a la hora que sale uno a la calle y empieza a establecer contacto con gente que uno no, con gente distinta, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un problemón, son los que tienen pareja que no viven juntos, eso sí, ¿no? Porque si uno convive, pues eso ya está, y el bicho para un lado y para otro, si ya se pegó, y eso es casi la regla. Pero hay un montón, en el estudio salieron un montón de gente que tiene pareja pero no vive con ella. Pues ahí sí, porque ocurre que si uno anda por unos lados y otro por otros lados, el riesgo de contagio existe. Entonces, delimitar, yo no creo que en conducta sexual así amplia, sino en circunstancias de la conducta sexual que le hacen a uno entrar en riesgo de contagio, que por cierto ya lo han hecho varias instituciones, eso, nada más así de pensándole, ¿no? Pensándole. Y sí, yo creo que ahí es donde viene el reto más grande como profesionales, ¿no? Pero, pues, es inevitable, ¿no? La vida sexual tiene sus riesgos, pero más hay que correrlos con razón, con la cabeza bien puesta y con el conocimiento bien tenido, ¿no? Y entonces sí, porque así cero riesgo, pues no se puede, ¿no? No hay manera, ¿no? Así es. Ok, gracias. Gracias, Selma, por tu comentario. Muchas gracias. Hay varios saludos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Pues hay un comentario, dice, yo dejé a ver a mi pareja, por eso que dices, pues sí. Sí, y varios alumnos y varios no vivíamos juntos y me dio mucho miedo contagiar. Pues sí, claro que ese es el problema. Claro. Ese es el problema, que si una gente anda en un lado y el otro lado y de repente, pues sí, se puede contagiar y esa es una realidad. Y eso es, ahora miren, yo creo que hay que establecer, eso es un pendiente, yo creo que habrá que establecer, porque ni modo que digamos a nadie que no puede conocer a nadie, también eso está muy irrazonable. Porque si salimos con esos extremos, lo que va a pasar es que la gente nos manda por un tubo, como los chavos gays que nos estaba platicando Tirso. Si le pones la cosa dificilísima, de repente el impulso gana y hace lo que el cuerpo dice y todo lo demás no cuenta, ¿no? Y esa es otra realidad. Entonces hay que diseñar, yo creo, más o menos urgentemente, estrategias. Porque yo creo que lo que yo creo que tiene un peligro gigante es ese asunto de las apps. Nos vemos en la tarde y nos acostamos en la noche. Eso es una cosa de locos en el mundo de hoy. Pero ¿qué van a hacer que la gente que no tiene pareja? Pues tiene que conocerla y tiene que saber dónde se mueve. Y luego, pues poquito a poco irse acercando. Porque aún los que vivimos en pareja, si la pareja sale y se va al súper o se va a la farmacia y se descuida, igual se contagia. Entonces, así que la fantasía de que solamente que estuviéramos metidos en un submarino, estaríamos fuera de absolutamente el riesgo. Pero sí se puede disminuir importantemente y eso es lo que yo creo que hay que promover, ¿no? Así es, muchas gracias a los comentarios de Maki. ¿Alguna otra duda por ahí? ¿Comentario? ¿Pregunta? Aprovechen ahorita. Por ahí alguien levanta una mano virtual. Alma y María. Vamos con Alma primero. Y ahí estamos con María. Ya está, Alma. Gracias. De lo que decía, bueno, usted y todos, hola, de lo que decía Tirso de los chicos LGBT y hombres que tienen sexo con otros hombres, siento que no se ha investigado lo suficiente con heterosexuales, porque los chicos heterosexuales también tienen lugares de encuentro clandestinos y muchos hacen fiestas incluso para contagiarse, ¿no? Y creo que ahí no se ha visto lo suficiente, que va a ser una gran problemática, porque como bien lo menciona Tirso, Eusebio y todos, no solo se contagian de el coronavirus, sino de las ITS, ¿no? Pero no se ha investigado sobre esos grupos clandestinos que hoy sí tienen los jóvenes heterosexuales ya. Y la otra,
como reflexiones, está siendo tan difícil que la gente use cubrebocas que funcionen, porque hay cubrebocas que no sirven, ¿no? Cubrebocas que sirvan como se hizo el uso del condón durante los grandes picos del VIH. Entonces eso va a ser bastante complicado, ¿no? Porque todavía no estamos acostumbrados a que mi cuerpo es mío y mi responsabilidad de cuidarme es mía, sino que me cuide el Estado, o si sale sin cubrebocas en la tele, fulano, sultana, etcétera, porque yo uso cubrebocas, ¿no? Esta forma de racionalizar y la otra, este sentido mágico que tenemos, por lo menos en este país, de decir, a mí no me va a tocar, ¿no? Y pues sí, no podemos decir que no se besen si viven en el mismo lugar, porque si hubiera contagio de que alguien sale al súper o al banco y eso, pues es imposible casi que no se den besos y pues, duermen juntos, etcétera. Entonces, wow, pues, está muy difícil, ¿no? Yo creo que esto del virus no se va a acabar nunca, más bien que descubran un medicamento que no nos pongan en riesgo a los que estamos en riesgo, y la vacuna no estoy segura, ¿no? Como que va a ser una nueva forma de vivir para siempre, ¿no? Con mucha dificultad, porque cada vez usa menos la gente cubrebocas en este país y ya les vale, y la curva sigue, sube, y no creo que baje pronto porque no se está usando cubrebocas. Como antes no se usaba condón, ¿no? O sea, ahí va. Se me hace como muy un buen ejemplo cuando el condón en el VIH, por decirlo de alguna manera, o en los jóvenes para tener relaciones sexuales, como ahora el cubrebocas, ¿no? Que es lo que es la barrera más importante para no transmitirlo. Y si, aunque tengas cubrebocas, hay alguien asintomático cerca, pues sabemos que es el 70% de posibilidades. Esto está bien difícil. Y la vida erótica, aparte de la vida sexual, la vida erótica en general, pues está siendo bastante complicada para mucha gente. Para otros no, empiezan a ser recreativos. ¿Qué piensan de esto del cubrebocas y como semejanza a lo que costó la responsabilidad de usar condón durante VIH? Es una buena analogía porque yo creo que es un poco lo mismo, ¿no? Usar cubrebocas es visto como un signo de debilidad y eso es un poco la cosa con los machos como Trump y Ajá, por ejemplo, ya en Estados Unidos es una cuestión de partidos, ¿no? ya es de debate, ¿no? Pero debate. además es visto como, yo como soy muy miedoso, porque ya saben todos, ya creo que tengo 2 factores de riesgo, claro, 3 factores de riesgo. Yo tengo un susto muy grande, yo no sé cómo vaya si me infecto, pero salgo con mi careta y mi cubrebocas. Pero clarísimamente va caminando en la calle, sobre todo los chavos hombres, así como retando a las circunstancias. Sí. Cuando lo que no saben es que lo que están haciendo es agredir a las personas a su alrededor. A lo mejor en efecto se pueden contagiar y no les pasa nada. Entonces ahí hay un asunto muy complicado de educación. Y estas cosas de los políticos, que López Obrador tuvo que ir a ver a Trump a ponerse un cubrebocas, es que se vincula con la debilidad y eso se vincula con la cosa de que entonces ya no soy hombre y no soy líder y no soy fuerte. Y eso mismo le pasa a Trump con toda su machez, le pasa a López Obrador y le pasa a media humanidad. Es un desastre. Y eso es una cosa que tiene que ver con género, precisamente con la perspectiva de género, con los esquemas de masculinidad que existen y que están dándonos una lata. Y ahí hay pues otra oportunidad enorme de intervención, de desarrollo de programas. Pero pues todas estas cosas generan una necesidad de gastos que nadie, o sea, pues todo lo hacemos con lo que podemos porque como consecuencia de COVID ya no hay dinero para nada. Entonces eso también hay que realizar, esa es una realidad, porque por más que gritemos, la cosa es que ya no hay dinero, ya las instituciones se quedaron el 75% de su presupuesto, no, le quitaron el 75%. Entonces hay que hacer lo que se pueda, ¿no? Con los recursos. Las redes sociales, el dar educación nosotros, el difundir los mensajes, yo creo que es una cosa muy importante que sí se puede hacer a muy bajo costo y yo creo que ahí hay una
responsabilidad de todo el grupo profesional de, pues precisamente entrar pues al rescate, ¿no? Es una cosa de cambio de concepción, tenemos que cuidarnos, y si yo, a lo mejor a mí no me pasa nada, pero al otro sí, ¿no? Y es lo mismo es muy parecido. Peor de contagioso, no tan mortal, pero peor de contagioso, ¿no? Bueno, y mortal, antes, porque antes, ahora ya el SIDA ya no es mortal, pero antes sí, era una cosa pavorosa, ¿no? Y ni así se quitó las conductas riesgosas, ni con esa amenaza mortal. Entonces, yo creo que esa es una enseñanza importantísima. Ha habido ya varias publicaciones que están tratando de establecer comparaciones entre la pandemia bueno, no fue tan pandemia, pero sí una epidemia generalizada del VIH y el COVID, que está pues, con cifras espeluznantes. Yo no sé si ustedes han pensado, pero yo cada vez que pienso lo que está pasando, digo yo, si me lo hubieran platicado no les hubiera creído, pero si ni de broma a nadie, ¿no? Pero bueno. Vale. Muchas gracias. Vamos con María y luego con Luis Perelman, que ya fue su manita y ya te puse. Si puedes abrir tu micrófono, María, por ahí. Dale a aceptar. Ahí estás, ya. Bueno, un placer estar aquí. Me pareció muy valiosa la encuesta. Yo quería saber si se va a presentar, o sea, nos presentaron el estudio cuantitativo, si habrá un análisis de contenido, un análisis cualitativo, y si habrá una correlación entre todo el marco teórico que he desarrollado avanzado durante todos estos años y estos resultados. Bueno, por el momento no hay consideraciones de un desarrollo cualitativo. El análisis cualitativo es muy interesante, pero al mismo tiempo muy caro y muy consumidor de tiempo. Y no hay recursos para hacerlo. Si hubiere, está en consideración. El estudio que estamos considerando, que estamos participando internacional, tiene un poco la misma historia. La rama cualitativa está abierta para que los países la tengan, en el sentido que sería, por supuesto, muy interesante reunir un grupo de personas que están en el grupo de disminución y que nos platiquen, en lugar de estar ahí haciendo suposiciones de que está. Eso es muy valioso. El problema es que eso sí se requiere recursos. Bueno, todo se requiere recursos, pero los recursos que se necesitan para un estudio así no son tan imposibles de obtener que para el otro, que sí se necesita pues, mucho más inversión. Entonces, ojalá se pueda, pero pues, ahorita yo estoy muy pesimista y muy envidioso. Fíjense, de este estudio internacional, ahí es donde se ven las diferencias de los países. Ya hay algunos que ya consiguieron fondos en sus gobiernos. Y entonces están pensando hacer un brazo cualitativo, están pensando tener una muestra más formalmente generada, y otros, pues que aquí, digo, si de por sí era difícil conseguir fondos de CONACYT o de algún lado para la investigación, era casi imposible, no imposible, pero casi. Ahorita con las cosas como están, mejor hay que visualizar y hacer una cosa que en investigación es muy clara, se llama factibilidad. Y entonces la factibilidad nos dice que por lo pronto una cosa más que genere, que sea más cara, puedes hacer, pues ahorita pues no hay cómo y entonces pues vamos haciendo lo que se puede. Pero sí sería muy importante tener, o sea, académicamente es desde luego muy relevante la posibilidad de hacer un estudio cualitativo de qué está pasando con todas estas personas, ¿no? Y con muchísimas de las cosas que está generando la crisis, ¿no? Gracias, Similce. Muchas gracias. Vamos con Luis y ya está abierto tu micrófono. Buenas noches. Saludos a todas y todos. Muchas gracias, Eusebio. Mi pregunta es, ¿estás viendo alguna nueva arista a la luz de todo lo que has participado en la Declaración de Derechos Sexuales de UAS y la Declaración de Placer, que haya que considerar nueva para efecto de la declaración, o se puede decir que estaba considerado o se necesita redondear más a la luz de esta experiencia? Es una pregunta muy buena que de hecho estoy reflexionando. Hay una invitación de UAS, Luis, los que no sepan, ya es secretario general de la UAS,
Y anda ahí invitándonos en una cosa. Además, el comercial para el Día Mundial de la Salud Sexual sobre el tema justamente de placer sexual y COVID. Sí, digamos que en una reflexión inicial, pienso que las cosas están cubiertas. Si están cubiertas, porque los derechos sexuales, los derechos humanos, son declaraciones ideales de lo que debe de ser, ¿no? Por eso están tan violados. Porque una cosa es lo que se considera, se consensúa y se valida con las legislaciones de los países, como los derechos sexuales, que están validados ya claramente por un número de consideraciones de consenso legal y soporte legal. Y me parece, no sé, habría que echarle una reflexión a ver si la crisis, porque lo que queda muy claro es que pues están siendo pisoteados con singular entusiasmo sin que nadie se preocupe, porque no alcanzan los recursos, eso es una realidad, ¿no? Sí, es un desastre que no se pueda dar servicio de salud reproductiva, pues sí, pero si todo los personal de salud está metido en los hospitales COVID, como decía una de nuestras estudiantes que es residente de psiquiatría, llegó a las primeras semanas y me dijo, ya soy infectóloga. ¿Cómo estás infectóloga? Y pues sí, porque siendo residente, de todas maneras, se fue a trabajar con COVID, a trabajar ahí. Esas limitaciones, lo que nos muestran es el estado real de las cosas, porque pues la mitad de lo que nos decimos es pura fantasía. Y una crisis así, pues nos pone muy evidente, que es otra de las cosas que no está muy medido en el estudio, pero queda muy claro. La crisis lo que está haciendo evidente es lo que andaba medio mal y ahora pues se ve con claridad que estaba requete mal en los que estaban mal. Otros pues no, ¿verdad? Están sin mucho impacto y no les afectó nada y si tenían pues las condiciones sociales pues ahí se la pasan más o menos. Pero hay mucha gente que ya tenía la cosa volando mal y pues se va a poner, porque es lo que decía, ¿no? Todavía no terminamos el confinamiento y todavía no termina la epidemia. Yo no sé cómo va a terminar la cosa, pero no bien. Eso es una realidad. Gracias. Sí, gracias. Pero va a pensar, como me toca preparar esta otra cosa de la unión entre las dos dimensiones de derechos sexuales y la atención a la salud sexual, a ver si más reflexión se me ocurre, a ver si veo alguna cosa que haya que aumentar a los dichos, pero yo creo que no. Inicialmente creo que no, pero vamos a ver. Igual me arrepiento después. Vale. Muchas gracias, Luis. Comentarios. Dice Víctor Hugo Flores, habrá que generar procesos de erotización del cubrebocas, como se hizo con el condón y a través de políticas públicas. Dice Gina, creo que es importante balancear la necesidad de protegerse del virus aplicando las medidas necesarias con la satisfacción de necesidades de cercanía, intimidad, contacto, placer, que son parte de la salud integral y que contribuyen a fortalecer el sistema inmunológico. En pocas, no abandonar la necesidad de salud mental, emocional y sexual por ocuparnos solo de la salud física. Y ya no hay más preguntas. ¿Alguien que por ahí alce la manita? ¿O ya tenemos sueño? ¿Qué pasa ahí? Dice el Corona, por favor, pide a Luis que anuncie más claramente la próxima sesión WAS y SEM. Sí. Luis, ¿qué diga? Estamos en gracias, Esther. Pues, bueno, quienes recibieron las invitaciones por mail desde WAS, quienes estuvieron en el Congreso Mundial y FEMES, se supone que están recibiendo, si no, por favor, chequen su spam. Deben haber recibido la invitación a ver las sesiones, conversaciones que estamos ahora produciendo de WAS. Ya fue la primera sesión. La segunda va a ser justamente con la ISSM, de la Asociación Mundial de Salud, Medicina Sexual, para hablar de los derechos sexuales en el meollo, en el centro de la atención de la salud sexual. Y estará un representante de ISSM,
que es urólogo muy reconocido, Arthur Burnett, Marcia, de Brasil, activista, abogada trans, muy reconocida, y nuestro Eusebio Rubio para hablar justamente del tema, el 23 de julio, 9 de la mañana, hora de México. Pueden ver el banner, está ahorita nada más el general, está en la página de UAS, y en cuanto tengamos bien el contenido de las presentaciones, se anunciará y se hará otro envío masivo. Quien no esté viendo, no le lleguen a su correo, le llegan al spam o no los ve, por favor me avisa, me escribe, me busca para verificar si está en la lista y para que den de alta la cuenta de envío. Esta es la segunda sesión de UAS, y va a haber una cada mes, entonces para que estén atentas y atentos. Y la cuarta va a ser, para repetir, sobre el Día Mundial de la Salud Sexual, que también les invita a que ustedes organicen algo alrededor, como cada año, en sus espacios, en sus oportunidades para celebrar. Y la guía está ya posteada en la página de la UAS, y también voy a pedir que se postee en la página de FEMES. Y le voy a pedir a AMSAC que también nos ayude a difundir. Eso estará, seguro. Ahí estará en la página de AMSAC, en el Facebook, para que tengan toda esta información quienes no lo han recibido en su correo. 23 de julio, 9 de la mañana. Sesión 2 de conversaciones UAS. In English. In English. In English. Bueno, ni modo, tendremos que practicar. ¿Más preguntas, por favor? Comentarios, pues hay varios. Felicitaciones. Y no veo manitas alzadas. Paola Alcántara tiene un comentario ahí que no has dicho, creo. A ver, dice Paola Alcántara, la falta de conciencia, cuidado, respeto hacia la propia persona que generan no utilizar cubrebocas, evitar salir de casa en caso de no ser necesario, ejemplo, las filas de comida rápida en general y primordialmente en días festivos, ropa de marca de prestigio. Creo que sucederá lo mismo con las personas que necesitan satisfacer la necesidad de contacto sexual. Pues sí, digamos que la inconsciencia se manifiesta por todos lados. Pero el comentario que hizo Gina a mí me parece muy importante porque el miedo no es eficiente inhibidor de nada. Y bueno, sí, un ratito, pero al rato se quita y cuando se quita el miedo la gente se aloca como si fuera irreal lo que le generó el miedo. Y entonces esa cosa es una cosa muy paradójica. Hay que generar conciencia para que la gente tenga la suficiente calma. Porque también estar pensando que la gente se va a aguantar de buscar, los chavos de buscar novia o las chavas de buscar novio, pues eso no va a pasar, ¿no? Y en cuanto empiece la interacción en las escuelas, pues la actividad va a pasar de en línea a en vivo. Y eso es una cosa que va a pasar. Porque, pues, como bien dice Gina, pues es una necesidad esencial. Lo que hay que hacer es educarla para que se viva con el menor riesgo posible, vuelvo a decir. Siempre hay riesgo, pero el menor riesgo posible, ¿no? Ya está abierto el micrófono de Gina, que alzó la mano. Así. Gracias. Este comentario que hizo me parece Víctor Hugo sobre la posibilidad de erotizar el uso del cubrebocas. Me parece que da para reflexionar y charlar, ¿no?, al respecto. Por un lado, sí, creo que ponerle como, a lo mejor no diría erotizar, pero sí el sello personal o hacerlo parte de alguna forma, ¿no?, de tu atuendo. Puede ser interesante para sentirse uno mismo cómodo con él y irlo integrando, ¿no?, en las cosas en esta temporada. Pero por otro lado, creo que hay como un riesgo, ¿no? Porque sí, quienes estamos en este ámbito también a veces nos quejamos de la sexualización innecesaria de muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué habría que erotizar el cubrebocas? Pienso, por ejemplo, en el uso del cinturón de seguridad, ¿no? Una medida de salud, ¿no?, en seguridad vial, ¿no?, que previene accidentes, previene muertes. ¿Se tendría que erotizar? ¿No? Entonces, es solamente una pregunta, una inquietud. Y sí, solo retomando esto, que la salud, sabemos bien, ¿no?, es un concepto integral y no podemos ignorar que las personas vamos a seguir buscando estos satisfactores, pero como bien dice Eusebio, pues que sea pues con el
reducido mínimo número de personas con quienes se tengan estos intercambios, ¿no? Estas famosas bubbles, burbujas, que uno elija esos contactos como muy puntuales mientras esto no pase, ¿no? Gracias. Gracias, Gina. Muchas gracias. Alma Aldana alzó de nuevo la mano. Listo, Alma. Los últimos comentarios sobre el condón y erotizar el cubrebocas son muy interesantes. Yo me imaginé, bueno, ahora he visto, antes de lo que me imaginé, ahora he visto, por ejemplo, que ya es parte de una marca, ¿no? Hay quien trae cubrebocas Nike y cubrebocas no sé qué, como parte de tus zapatos, el reloj, la playera, el suéter, etcétera, de marcas, y la gente hasta presume sus cubrebocas. Y otros que se hacen en casa, cosiendo las señoras, que no sirven de mucho, lamentablemente, porque no, otros que venden en las tienditas de 10, 15 pesos, en fin, no se sabe, o la población más bien no sabe qué cubrebocas funcionan como cinturón de seguridad o condón, pero sí se está usando como marcas o posiciones políticas el uso o no uso del condón. Y la erotización del condón fue muy complicado. Se logró hacer muchísimos talleres. Y aquí, como erotización, no sé, habrá que pensarlo, pero sí como parte de mis lentes, mi suéter, mis aretes, como parte de los nuevos atuendos. Yo creo que es muy importante, ¿no? Y hay quien, como dije, presume marcas, pero lo peor es que ni siquiera la gente ha asumido, las personas que tuvimos mucho tiempo desde que empezó lo de China, haber distribuido N cubrebocas y hacer N educación del uso del cubrebocas como parte de nuestro autocuidado, no hubo, y ahora menos, y sigue subiendo la curva, pero tal vez sí como mis lentes, mi reloj, parte del atuendo, ¿no? Que va a ser así, porque además va a ser así por mucho tiempo, mientras esto siga subiendo y no tengamos medicamentos y yo no sé si una vacuna, pero está difícil quedarse fuera de las infecciones del coronavirus por lo que vive, dónde vive y cómo vive, ¿no? En las células. Ya sabemos que tiene RNA y que no es una célula, como todos los virus, pero tal vez hacer una campaña de me pongo zapatos, me pongo esto, me pongo el otro, mis lentes, el reloj y el cubrebocas como parte de nuestros atuendos, ¿no? Como el cinturón de seguridad va a ser muy rechazado y el uso del cubrebocas erotizándolo, pues está cañón. Porque si el condón no se logró, el cubrebocas está mucho más difícil por ahora. Yo creo que hay que pensarle mucho por ahí. No, además, déjame decirlo un poco más crudamente. Si erotizas el S, te van a dar de besar aunque sea con todo el cubrebocas y entonces ya se contagió. Es muy fácil eso. Claro. No, hay que integrarlo. Yo creo que la palabra es integrarlo a la manera de salir de casa, ¿no? Así como. El atuendo, mi cartera, mi licencia, mi cubrebocas, ¿no? Y algunos parte de mi cubrebocas y ya. Sí. Gracias. Gracias, Alma. Dice Adriana, no solo el uso, es el uso correcto del mismo. Se observa ya un momento en que la persona lo coloca abajo de la nariz, la barbilla, en la frente, o no como debe ser. Sí, pues es que no hay educación al respecto. Yo creo que hay una necesidad gigante. Sí. Educación, conciencia, normalización. ¿Comentarios, más preguntas? Pues bueno, yo creo que vamos cerrando. Muchísimas gracias. Gracias, Eusebio, por compartirnos todo esto, por sus participaciones. Nos vemos dentro de un mes donde hablaremos sobre un documento que se realizó por parte de compañeras de AMSAC sobre el manejo emocional en niños y niñas frente a violencia. Todo esto con un contexto del encierro. Nos vemos dentro de un mes, el segundo jueves, y por ahí les tendremos una sorpresita para la sesión de septiembre, con motivo precisamente del 4 de septiembre, Día Mundial de la Salud Sexual, pero ya les estaremos avisando por correo, por Facebook y por todos. Y bueno, pues muchísimas gracias. Abrazos y besos a todo mundo.
Y descansen, cuídense mucho, ya saben, sana distancia. Bye, bye. Bye, Bye. bye. Gracias, bye bye. Así sí se puede.